Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos tenido una intensa sesión parlamentaria en el día de hoy, en el curso de la cual, con algunos sobresaltos y algunas incertidumbres, se han aprobado dos actividades que conciernen al presidente de la República. Una de ellas es su presentación mañana, tal y como él había solicitado, aunque no a la hora que él pidió a las 9 de la mañana, y vendrá finalmente durante la tarde mañana, para exponer ante la nación y ante la representación nacional un discurso cuyo contenido y cuyos alcances no conocemos todavía, aunque en el oficio en que la presidenta María del Carmen Alba confirma la aceptación de su voluntad de asistir al Congreso mañana, le pide que explique por adelantado los temas que va a abordar. La segunda reunión que se ha previsto es para discutir la vacancia presidencial que tendrá lugar finalmente el lunes 28, es decir, dentro de 2 lunes, también durante la tarde. Es excepcional que en un corto plazo el presidente de la República se presente ante el Pleno del Congreso en 2 oportunidades. Hemos invitado por eso al oficial mayor de este poder del Estado. Oficial mayor es el título antiguo, tradicional, que se ha preservado para el caso del Congreso, para que nos explique algunos detalles sobre el procedimiento de estas 2 sesiones. Señor Hugo Rovira, oficial mayor, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en RPP. Señor Carvalho, buenas noches, gracias por la invitación. Confírmeme antes que es excepcional que el presidente de la República asista en un periodo tan corto, en 2 oportunidades, a hablar en el Pleno. Sí, confirmado, sí, esto es inusual. Ya. Por otra parte, la solicitud que él envió el viernes pasado para hablar el día lunes, se ha comparado con discursos que pronunció tanto Alan García en un momento dado como Ollanta Humala, que solicitaron. Pero en ambos casos se trataban de temas de interés nacional, no político, sino de políticas de Estado, incluso internacional, ¿no es cierto? Sobre todo durante el proceso de La Haya, en donde está en cuestión nuestra soberanía sobre un segmento importante del mar. Pero un pedido de este tipo, sin tema y sin que se responda a un tema específico de, digamos, interés nacional absoluto, tampoco hay muchos precedentes, ¿no? No, ninguno, porque aquí hay 2 tipos de presencia del presidente de la República en el Congreso para dar su mensaje al Congreso, que no es un mensaje a la nación, sino un mensaje al Congreso. Uno es la obligatoria que tiene todos los 28 de julio, donde nos dice lo que hizo el año anterior y lo que va a hacer el año siguiente. En este caso, los antecedentes que tenemos, que son 4, 2 veces el señor Toledo, una vez Alan García y otra vez el señor Humala, ellos nos decían el tema, para qué venían. Esta vez no. Por eso en el oficio de remisión que les estamos respondiendo, estamos pidiéndole que por favor nos digan la materia que va a tratar, que nos avise con anticipación y además que se ciña al tema y que de manera respetuosa no toque otras materias, ¿no? De acuerdo. Ahora, confirme entonces que un discurso sin tema fijo y sin que responda a una necesidad patente de interés del Estado, no había habido, es una novedad. No había habido. Ya. Ahora bien, el primer ministro aquí en RPP dijo que habrían sorpresas, por lo que ha solicitado la señora Alba. Sorpresas, no es lo que más gusta en el Congreso. Quieren conocer por anticipado el tema para ir preparados a escucharlo, ¿no? Es que esta es una sesión que tiene carácter especial. No hay debate, es solamente un mensaje que hace el presidente del Congreso. Siempre entre ambos poderes ha habido una relación cortés, con buenas maneras. La política está compuesta de formas, conversaciones, negociaciones y votos. Sí, claro. Y hay momentos más picantes que otros, ¿no? Pero en este caso, él nos pide ir al Congreso a dar un mensaje al Congreso para explicar, no nos dice para qué. Cuando siempre ha habido una materia por la cual va el presidente de la República, ¿no? Esta vez no lo ha hecho y nosotros de una manera muy respetuosa le pedimos que por favor nos anticipe de lo que va a hablar, ¿no? Como debería de ser, digamos, ¿no? Pero podría hablar de... Eso lo piden ustedes en el oficio de hoy, que responde al oficio del viernes. Sí, claro. Pero están pidiéndole que anticipadamente diga a un acto que se va a llevar a cabo en menos de 24 horas. Lo que pasa es que nos los entregó el viernes tarde, muy tarde, ya no había casi nadie. Hemos llevado un personal para que reciba el oficio a la hora que lo enviaron, ¿no?
y se ha convocado a portavoces hoy día, lunes, para hablar sobre el documento que envió el presidente de la República, ¿no? Porque el Congreso, el presidente de la República puede pedirnos venir al Congreso, pero es el Congreso que pone la fecha y la hora, ¿no? Claro. Y esto es lo que ha ocurrido ahora en portavoces. Por supuesto, no ¿Por qué es que se puso a las 5 de la tarde y no a las 9 de la mañana? Como No, lo que pasa es presidente? que el Parlamento tiene ya una agenda hecha. Hay comisiones, hay personas citadas en diversas comisiones, ¿no? Por ejemplo, creo que mañana tiene fiscalización, donde tiene personajes y personas citadas. Entonces, esto se hace para no entorpecer el trabajo normal del Parlamento. Además, es una hora tranquila, 5 de la tarde, para poder atender cuando ya no hay comisiones, no hay ninguna... para que pueda haber una atención total de los parlamentarios, ¿no? Fue una decisión que tomaron las bancadas para que venga a las 5 de la tarde. Ahora, ¿cuál es el fundamento jurídico para solicitar que no aborde temas vinculados a la vacancia? Porque lo que ha habido acá es una juxtaposición de dos temas, de dos convocatorias y dos temas diferentes. La señora Alba pide que, por favor, respetuosamente le invocamos a Nora. Ahora, ¿es imaginable que pueda no hablar sobre eso en vista de que hay 20 temas que son motivo de la vacancia? Prácticamente en la vacancia se han metido todos los temas posibles. Y interesantísima la pregunta, porque la respuesta sería esta de acá. En el reglamento no nos dice ese tipo de cosas, por eso no lo mencionamos en el oficio. Pero al presidente de la República se le ha citado para el lunes 28, específicamente para que responda a los temas de la vacancia. Sí, claro, claro. Entonces, ¿va a venir para hablar 2 veces de lo mismo? Bueno, es raro de que se presente sin, podría, sin decir pero por qué. eso que para evitar esto se le ha invocado de una manera muy respetuosa que no toque los temas de la moción de vacancia. Pero, por ejemplo, corrupción, por ejemplo, nombramientos de ministros y funcionarios. ¿No puede hablar de eso? Porque son los temas que han motivado lo de la vacancia. No, por ejemplo, Zarratea y todos estos contratos dudosos que se han hecho fuera de la sede presidencial. Es decir, yo no veo cómo se puede abordar los temas de fondo del país omitiendo 20 temas diferentes. Claro, no se le puede decir, como no nos ha dicho de qué va a hablar, por eso le decimos de qué va a hablar en el oficio, le pedimos que nos diga, porque él ya debe saber de lo que va a hablar. Entonces le pedimos que nos comente de qué cosa va a hablar y se le invoca de una manera respetuosa. No se le ha prohibido. Sí, sí. Por eso nos hemos cuidado mucho en el oficio de remisión. La presidenta ha tenido mucho cuidado con esto porque no hay un artículo en el reglamento que le prohíba el tema. Salvo que él nos haya dicho, voy a hablar sobre, como hizo Alan García, por ejemplo, sobre el tema de la Haya, sí, o lo que hizo Yantumala para decir el final de todo el proceso de la Haya, sí, ¿no? Y cosas por el estilo, o lo que hizo Toledo, nos habló una vez sobre el atentado en la Embajada de Estados Unidos y otro sobre las transferencias que iba a hacer a los gobiernos regionales y locales. En este caso, no tenemos un tema. Tratamos de centrarlo en la propuesta que dice el primer ministro que nos va a hacer en esas sorpresas. Me imagino que será una propuesta legislativa que nos va a hacer en el Congreso, o hablará sobre políticas públicas o sobre cómo va la gestión hasta ese momento. Me imagino que nos contará un poco de eso. De acuerdo. Ahora, lo que está claro es que, de acuerdo a los procedimientos, no hay preguntas que se puedan plantear. No, porque no es debate, es una sesión especial. Es como la de 28 de julio. Sí. Él da su mensaje al Congreso y no hay preguntas, no hay debate. El presidente habla, cuando termina agradece y se retira. Claro. El debate se va a dar en los medios de comunicación. Pero en el Congreso no, porque esto es un mensaje al Congreso donde no es una sesión ordinaria, es una sesión especial. En muchas otras democracias había como un tabú establecido legalmente de que el jefe de Estado no pise en el local del parlamentario por respeto a la diferencia entre poderes y también por el riesgo siempre de que haya algún acto que de alguna manera lesione, como se dice, la majestad del cargo. En este caso, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo se garantiza de que la investidura de quien personifica la nación, nos guste o no, sea respetada? Lo que pasa es que aquí no tiene por qué no ser respetada. Él va a dar su mensaje al Congreso. Me imagino que si es que hablara de un tema, si tocara temas del Congreso, podría inquietar a otras bancadas. Es muy probable. El Congreso es una entidad política, es el único centro de debate del país donde se generan este tipo de conversaciones entre las bancadas y entre los congresistas. Podría
podría generar, sí, eso no se puede evitar. Todos los congresos son apasionados, hacen comentarios, se elevan las voces. Siempre las personas, los ciudadanos dicen, ¿por qué hablan tanto? Porque es el único lugar donde se habla. Para eso es el Parlamento, donde se discuten los temas que generan justamente conseguir lo más importante, que son los votos. En este caso no hay votos, tampoco hay debate. ¿Podría generar un malestar si es que hablase sobre el tema de la vacancia? Es probable. Por eso se le invoca de una manera respetuosa que se ciña al tema que me imagino que nos va a informar de lo que va a hablar. De acuerdo. ¿Se ha fijado el plazo, el tiempo máximo que tiene el presidente para hablar en el tema de la vacancia? 1 hora. En el tema de la vacancia sí, porque el reglamento así lo estipula. 1 hora, 60 1 minutos. hora. ¿Él o su abogado? Él o su abogado, o los dos juntos. Juntos 1 60 hora. minutos. Pero siempre ha habido, digamos, una buena actitud de las mesas directivas en el transcurso del tiempo de darle más tiempo si lo necesita. Porque a veces se toma más de 1 hora y, digamos, como está en un proceso de defensa para no afectar el debido proceso, si necesita más tiempo, además se les pregunta, ¿necesita más tiempo? Pueden decirle lo que necesiten y se les da más tiempo. En el caso, yo recuerdo de Pedro Pablo Kuczynski, él habló unos minutos y le dio la palabra a su abogado, que completó la hora. Así es. Se pasaron algunos minutos. Así es, ¿no? Se pasaron como 10. En el caso de la vacancia, es decir, el lunes 28, en el presidente habla él o su abogado, Sí. 60 minutos. Sí. Él puede no estar físicamente presente incluso. Sí, claro, podría ir solamente el abogado. Sí, y solamente el abogado. Y después de que estos 60 minutos concluyan, se retira Se retira y comienza el debate. el debate. Y después de la votación. ¿Ese debate cuánto tiempo tiene previsto? Todavía no hemos acordado un tiempo de debate y el tiempo de debate lo fija o el Consejo Directivo o la Junta de Portavoces. De acuerdo. Y cuando concluye ese debate, ¿se vota ahí mismo? Sí. Se vota ahí mismo. Se vota en ahí la mismo. misma sesión en la que ha estado presente el presidente y en la que ha habido el debate, se vota. Votamos ahí. No se posterga eventualmente. Podría porque votarse en la sesión siguiente. en la sesión plenaria siguiente. Lo cual puede tomar varios días. Podría. Ya. Ahora, quisiera preguntarle algo respecto de números para que la gente comprenda. Claro que sí. Tenemos un número de votos con el que se ha aprobado esta moción de vacancia y hay quienes pueden confundirse ni creer que esos votos que se han emitido para que haya el debate Excelente son los pregunta. votos del tema de fondo. Entonces quiero que nos haga una aclaración sobre la diferencia. Lo que pasa es que en la moción de vacancia tiene 4 partes. La presentación. Ya se cumplió con eso, que se requiere una cantidad de firmas determinada. 20% del número legal de congresistas. Sí. Había más. Sí. ¿No? La segunda parte es la dación de cuenta en el Pleno del Congreso. Se informa al Pleno del Congreso en una sesión ordinaria que se ha presentado en la moción de vacancia. La tercera parte es, en una sesión siguiente, la admisión a debate. ¿Qué nos dice el reglamento? Que se admita a debate con el 40% del número hábil, que es la gran confusión que hay en los ciudadanos. Sí. No es el número legal, es el número hábil. ¿Y qué es el número hábil? Son los 130 menos los que se encuentran con licencia, los que se encuentran suspendidos o los no incorporados. En este caso no tenemos ni suspendidos ni no incorporados, están los 130. Pero sí teníamos licencias, teníamos 7 licencias. Teníamos 8, pero uno de los que estaban con licencia votó. Sí. Entonces quedaban 7. Ya. El número hábil entonces sería 130 menos esos 7. De acuerdo. ¿No? 123 y entonces es el 40% de 123. Según nuestra tabla era 50. De acuerdo. Y eso se superó. Ahora, los que han votado para que la moción se admita y se debata, algunos de ellos hacen saber que no tienen una posición tomada sobre votar a favor de la vacancia. Es que cuidado. Sí, explíquenos. Cuidado. No porque uno vota a favor de la admisión, necesariamente tiene que votar a favor de la vacancia. O al revés, si han votado en contra de la admisión, pueden votar a favor de la vacancia después. Es otra votación. Sí. Es otro proceso. Porque me imagino que los grupos parlamentarios y los parlamentarios escucharán lo que tenga que decir el presidente de la República y sobre eso las bancadas tomarán decisiones. Sea que algunos queden convencidos de que ha dado una buena respuesta o lo contrario, que ha dado una mala respuesta que ha puesto en evidencia contra lo que alguien ha podido pensar que sí procede votar a favor de la vacancia. Tal cual. De manera que los números que tenemos ahora de las votaciones que se han conseguido para que se discuta la vacancia no prefiguran nada sobre el resultado que tendrá lugar el lunes 28. En absoluto.
Ya. Yo quisiera preguntarle sobre algo que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso, que no tiene que ver directamente ya con estas dos sesiones. Que se nos dijo que habría un voto de censura. Y esa misma mañana, un congresista eminente nos dijo que en el curso del día se votaría la censura, el lunes pasado, del ministro de Salud, me parece. Y al cabo de poco salió a luz de que no se podía votar, de que en realidad había que primero llamar a una interpelación. ¿Por qué se produce un error de ese tipo? Que usted comprenderá, perturba la opinión pública, porque no solamente los periodistas, sino el resto de la gente que oye por la mañana cuando está yendo a su trabajo, que se van a votar la censura del ministro de Salud, que, en fin, si me puedo permitir, es muy deseada en muchos sectores, como usted sabe. Pero independientemente de que sea muy deseada o no, se nos dice que se va a votar. Y no, perdonen, no nos equivocamos, no vimos bien el reglamento. Claro. ¿Cómo es posible que suceda eso? Bueno, lo que pasa es que el reglamento tiene una parte que podría parecer no muy clara. Y justamente cuando el reglamento tiene ciertos vacíos, son subsanados o llenados estos vacíos con situaciones que han ocurrido en el Parlamento, que nosotros les decimos la costumbre parlamentaria o los precedentes parlamentarios, que llenan estos vacíos que son como nuestra jurisprudencia, ¿no? En este caso, las mociones, ¿qué nos dice el reglamento en el artículo 86? Que la censura se presenta luego, se puede presentar luego, porque si no, la interpretación no necesariamente genera una censura, ¿no? Por eso dice, puede presentarse luego de una interpelación o una invitación o la resistencia a venir a la interpelación o la invitación y otros casos más. En este caso, se presentó la censura sin el requisito de la interpelación y la invitación. Pero el argumento era de que sí había venido a declarar a comisiones, ¿no? Lo que pasa es que en nuestros precedentes que tenemos desde el año 95 hasta la fecha, y usted sabe que yo tengo mucho tiempo en el Parlamento. Desde mucho antes, ¿no? Del 95, me parece que va a cumplir 40 años pronto en el Congreso. No tenemos un caso de que una censura haya llegado al Pleno si es que sin una interpelación o una invitación al ministro. Solo tuvimos dos casos, ¿no? Que se presentaron las censuras para el caso cuando estaban de ministros el señor del Castillo y el señor que fue ministro de Justicia, ahorita me voy a acordar también del Partido Aprista. Pastor, ¿no? Aurelio Pastor, sí. Gracias. Que no llegó al Pleno porque renunciaron antes. Entonces ya no es un precedente. Claro, no es un precedente. Entonces no tenemos precedentes de esa naturaleza. Entonces, justamente para evitar estos contratiempos, se retiró la censura. De acuerdo. De la misma manera, hay ciertas dudas sobre aspectos de forma y de procedimiento respecto de mañana. ¿Mañana el presidente va solo o puede ir a su vez con su abogado? Las dos cosas. Puede ir o solo o puede ir acompañado de su gabinete. ¿O de un abogado? No, del abogado, si es que quiere. Si es que quiere, de acuerdo. Porque... No, miento. Mañana es mensaje al Congreso. Mensaje al Congreso. Es un tema diferente. No va con abogado. No. No confundamos lo del día lunes 28. Lo de la vacancia, que es dentro de 2 semanas. La vacancia sí es con abogado si quiere. Sí. Mañana es él que puede ir con su gabinete o no. Él va a dar un mensaje al Congreso. Él, no su abogado. Sí. Y él va a estar en el estrado. Sí. Como es una sesión especial de mensaje al Congreso con sillón dorado. También va a estar en el estrado el día de la vacancia. Ah, sí, claro. Las 2 veces ya. Pero, por ejemplo, lo que pasó con el señor Kuczynski, él podría bajar del estrado y sentarse junto a su abogado en la mesa al frente, si quisiese. ¿No? En este caso, él va a estar en el estrado para dar su mensaje al Congreso. Termina el mensaje y se retira. Ya, ¿no les ha dicho todavía si es que va a ir solo o va a ir con el gabinete? No, todavía no nos han informado. Ahora, se ha rumoreado que el presidente podría proponer algún proyecto de ley, porque lo que ha dicho el primer ministro es que va a hablar sobre lo que tiene que ver con la crisis política, con la polarización, y algunos interpretan que lo que podría proponer es algo, digamos, de tanto alcance como lo que propuso Fujimori en el año 2000, recortar su mandato presidencial y que los congresistas hagan lo propio para que hayan elecciones generales en un plazo razonable de todos los mandatos electivos políticos. Claro, podría presentarlo, pero tenemos que tener en cuenta algo. Él presenta la propuesta,
propuesta, no es una obligación. No. Esta propuesta va a ir a la Comisión de Constitución y Reglamento, que es la que toca. Esa comisión tendrá que emitir un dictamen. Acuérdense que el dictamen para los ciudadanos es el estudio final de un proyecto. Ese dictamen se discute en el Pleno. Tiene que ser una reforma constitucional para recortar el mandato constitucional, como pasó en el 2000 igualito. Sí. Y para modificar o reformar la Constitución hay dos formas. O con una mayoría calificada, que es 66 votos, es decir, la mitad más uno del número legal de congresistas, además de una consulta popular, que es un referéndum. O la otra forma es en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, conseguir una votación superior a los 2/3 del número legal. Pues muy bien, creo que hemos comprendido todos, que salimos un poquito más mejor informados a sobre sus la órdenes cuando quieran. Parlamentaria, de manera que le agradezco mucho, señor Rovira. Lleva usted 39 años en el Congreso, conoce los procedimientos y los reglamentos y me parece que conoce a la gente también, de manera que tiene si hay alguna información sobre esto, nos encantará sobre los temas que no sabe usted todavía, ¿no? ¿Cuál es el asunto que se va a abordar? Si hay algún proyecto, nos lo informará. Muchísimas gracias por su presencia. A usted por la invitación. Y muy buenas noches. Buenas noches. Ha sido el oficial mayor del Congreso de la República, el doctor Hugo Rovira. Vamos a hacer una pausa, después de la cual, después de haber hablado con un funcionario de altísimo nivel, pero técnico, hablaremos con políticos que van a hablarnos en nombre de sus partidos y de sus bancadas, 3 diferentes en este caso.